Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos nuevamente al nido de la pájara verde. Ay, los personajes, un elemento muy importante en toda trama, ya sea por la importancia que cumplen, los roles y lo que representan. Sin embargo, la duda es, ¿cómo puedo hacer a un buen personaje? Como parte de la celebración de los 2000 suscriptores, aparte de que el video anterior envejeció bastante mal, he decidido hacer un remaster de uno de mis videos más populares de mi canal. Ahora que tengo el conocimiento y la capacidad mediática para realizar este tipo de videos, aquí les voy a presentar unos consejos opcionales. Tómenlos si gusten, se basan más en una experiencia personal. Además de que si tienen otros personajes pueden dejarlo en los comentarios. Sin más, comencemos. Antes de tocar de lleno el tema de los diseños, hay tres tipos de personajes, que son los personajes avatares, los personajes originales y los fan characters. Los personajes avatares son personajes que no tienen historia ni desarrollo, pero que funcionan como la cara del internauta, es decir, que son nuestras representaciones en internet. Los fan personajes son personajes que, aunque tengan su propia historia y desarrollo, están basados en una obra ya existente, y por lo tanto el personaje tiene que pegarse a los estándares de la obra. Y por último tenemos los original characters, que son personajes que no están basados en ninguna obra ya existente y que tienen sus propias reglas dentro de su propio universo. Y tú te estás preguntando, espectador, ¿por qué haces esta explicación, Lily? Es más que nada, ¿con qué intención haces al personaje? Que es el primer paso para un diseño. Si uno busca crear a un avatar, evidentemente no tendrá historia, pero el diseño tiene que tener algún rasgo que represente al propio creador. Obviamente no necesariamente rasgos físicos, sino puede ser algún rasgo de su personalidad o algo que refleje sus gustos. Si es un fan personaje, estos siguen las reglas del diseño estándar de la obra en la que se basa. Si es un personaje de Sonic, va a tener la cabeza, las manos y los pies más grandes en comparación de su cuerpo. Aunque bueno, esto puede variar, depende de la especie. Y también si van a hacer un personaje, por ejemplo un vampiro, todo depende del contexto de la historia. Puedes utilizar tanto la forma clásica, que son más aterradores y más intimidantes, o la forma moderna, que son más atractivos para, ya sabes, que sus víctimas se dejen chupar. El diseño tiene que depender acorde al contexto, ya que el diseño reflejará la época o el mundo en el que esté el personaje. Ya que si vamos a hacer a un personaje en un mundo, por así decirlo, contemporáneo, sería raro ver al personaje con un diseño de fantasía, ya que existen personajes que son muy feos para reflejar el lado vulgar de las personas, o personajes que son atractivos pero con una actitud bastante desagradable para reflejar el narcisismo de esa persona. Sin embargo, a la hora del diseño, uno tiene que seguir ciertas reglas o ciertas pautas, que es básicamente, ¿qué quiere representar mi personaje? Un personaje o un concepto no sale de la nada, ya que si queremos empezar con el diseño, tenemos que preguntarnos qué quiere reflejar ese diseño, o qué busco transmitir con ese diseño. Para esta parte del video utilizaremos a dos personajes que son completamente diferentes y que vienen de diferentes mundos, pero que parten de una misma base, que son Superman y Kirby. Mientras que Superman representa la esperanza y la perfección humana, Kirby representa la inocencia. Si nos fijamos tanto en la forma de la cara como en el cuerpo, vemos que el personaje es sumamente cuadrado. Eso se hace con el fin de reflejar autoridad y poder, mientras que Kirby es una forma más redonda, ya que, según algunos psicólogos, es la forma que percibimos a las cosas adorables. Si vemos a más detalle el diseño de Superman, vemos que este tiene un estilo más estilizado, que refleja la confianza y la autoestima, y que digas no te preocupes amigo, yo te doy la mano. Eso hace que nos sintamos más seguros y más protegidos. En cuanto a la estética de Kirby, esta es mucho más infantil y más simple, que reflejaría básicamente lo añiñado que es el personaje.
Además es más reconocible. Vamos, que hasta un niño de kindergarten puede replicarlo sin muchos problemas. En cuanto a colores, miremos por un momento los colores de Superman. Los colores que más resaltan en este personaje son el azul y el rojo. Según la psicología del color, el azul representa la paz, la calma y la serenidad, y en el lado negativo representaría la depresión y la tristeza y la desesperanza. Mientras que el rojo, según esta misma psicología, representaría las pasiones y es el color más humano que hay en el espectro. Si vemos los colores de Superman, vemos que esos colores representan perfectamente al personaje, que sería la esperanza y el bienestar. En cuanto a Kirby, si vemos más detalle al personaje, vemos que el color más representativo es el rosa, un color asociado normalmente a la feminidad, que representaría la inocencia, la dulzura y la alegría. Aunque, curiosamente, antes de la creación de la paleta de colores de Kirby hubo una disputa interna para decidir si era rosa o amarillo. Y curiosamente el amarillo representaría la alegría y la fortuna, pero a la vez la enfermedad y la mentira. Como podemos ver, aunque diferentes, funcionan muy bien en sus respectivas historias, ya que ambos personajes parten de una misma base, que sería las figuras, que es lo que quieres que el personaje represente, la estética y la psicología del color. Usualmente en los diseños de personajes se utilizan tres tipos de figuras, la cuadrada y la redonda que explicamos anteriormente. En cuanto a la triangular, se utiliza para referirse a aquello que no es normal o que es anormal. Por ejemplo, si vemos a Phineas, vemos que tiene una cabeza triangular, que representaría lo que es anormal, es decir, que no es un niño cualquiera, sino que es un superdotado junto a su hermano. En cuanto a la estética, es la idea que quieres transmitir en la historia, porque claro, eso depende más de cada artista, ya que la estética es algo que puede reforzar una temática o reforzar la emoción que quieres transmitir a la hora de ver a dicho personaje. Por ejemplo, miremos a Sonic, que representaría, por así decirlo, un espíritu libre. Y vemos que en su primer arte conceptual era más redondito, debido a que era más caricaturesco, pero ahora lo hicieron mucho más estilizado y más delgado, dándole un aire más moderno. En cuanto a la psicología del color, es un tema más complejo que merece su propio video, pero, valga la redundancia, es la emoción que representaría un determinado color. Aunque eso sí, hay diseños que se hacen con la intención de ser bastante engañosos o que oculten algo. Eso se aplica principalmente cuando quieres subvertir las expectativas. Una ficha de personaje es la información que tiene nuestro personaje, ya sea nombre, procedencia, sexo, gustos y disgustos, backstory, personalidad. Esta ficha de personaje, aunque no lo parezca, es muy importante, por una simple razón, debido a que tiene cierta información que no se debe olvidar o que se debe recordar a cada instante, por un simple factor. Evitar que el personaje haga cosas o diga alguna frase que jamás diría en su vida. A dichos momentos penosos o vergonzosos se le conoce de manera despectiva como fuera de personaje. En las últimas películas de Star Wars, muchos toman la escena de Luke tirando el sable como una escena fuera de personaje. Pero si vemos el contexto de las películas, nos daremos cuenta que esa escena tiene más sentido de lo que crees, ya que es un momento del personaje que ha pasado por muchas desdichas y muchas desgracias. Y claro, obviamente al ser ya más viejo, es posible que reaccione así, a pesar de haber sido un joven alegre en el pasado. Sí, es posible que muchos fans de Star Wars me maten por eso. Pero lo que sí podemos considerar una escena fuera de personaje es el infame capítulo de Bob Esponja de Limonada de Tinta, lo que se reduce a un capítulo de Patricio atormentando a Calamardo con el fin de sacar dinero. Hay dos factores por el cual considero este capítulo muy fuera de personaje. Primero que nada, la motivación de Patricio por asustar a Calamardo, que es algo que esperaría de Don Cangrejo, más no de este Patricio, ya ni siquiera el Patricio de la temporada 5 y 8 era de esta manera. Sí era bastante tonto, pero eso es mucho decir. Aparte de que, ¿en serio Patricio construyendo mecanismos complejos para asustar a Calamardo? Eso es algo que
Patricio jamás haría, ya que solo es un maldito tonto. Aunque sí, Patricio mostró uno que otro momento de brillantez, pero no es de grado. ¿Ven por qué es importante tener una ficha de personaje a la mano? Y más en caso de escribir un personaje que no te pertenece. Antes de escribir a nuestros personajes, tenemos que conocerlos más a fondo, cómo son, cómo actuar en determinadas situaciones y por qué son como son. Pero ojo con este detalle, debido a que con una buena construcción puede hacer que un personaje actúe de una manera que no se esperaría y que no sea un fuera de personaje. Ejemplo, si tu personaje es alegre, va a haber un momento de tensión que poco a poco se construyan y hace que poco a poco el personaje haga que estalle de ira cuando ya está harto de todo este asunto y que ya no puede sonreír más. Eso genera un gran momento dramático y no se siente nada forzado. Claro, en caso de que quieras escribir, por así decirlo, quieras sorprender a la audiencia con la actitud de un personaje. Y a la hora de escribir el personaje, en cuanto a su personalidad, debe tener tanto rasgos positivos como negativos, ya que nadie es perfecto, pero todos tenemos también nuestras virtudes. Aunque cómo reaccionemos depende más de la situación. El personaje que tomaremos de ejemplo en ese ámbito será Spider-Man. En su identidad civil lo conocemos como Peter Parker, un chico tímido, inteligente y que todo el mundo pisa, básicamente el estereotipo del nerd. Y por el otro lado tenemos a Spider-Man, un superhéroe carismático y divertido que hace malas bromas a sus enemigos. En ese ámbito tenemos un claro contraste. Mientras que Peter Parker, como es, pues no tiene autoestima, cuando se pone la máscara es cuando se llena de seguridad. Y eso es porque Spider-Man es un personaje con el que cualquiera se puede identificar en la situación correcta. Y eso es porque hemos visto a este personaje en diferentes facetas, ya sea en su vida de superhéroe, en su trabajo o en su vida amorosa. Lo que hace un personaje interesante es cómo lo manejas, ya que si haces un buen manejo de un personaje entre comillas cool, podrás hacer a un personaje profundo e interesante. Y una forma de hacerlo es haciendo que el espectador pueda conocer sus gustos, su carácter, sus miedos e incluso sus sueños. Y cuando vemos a dos personajes interactuar, podemos ver más a fondo cómo son y cómo contrastan, y eso hace una historia muy interesante. Puede que personaje A y personaje B tengan la misma vida, pero sus reacciones son completamente diferentes. Eso es porque cada uno reacciona de manera distinta. Dentro de la ficción, hay una terminología llamada Mary Sue y Gary Stu. Sí, lo sé, de seguro ustedes ya conocen el término. Pero la duda es, ¿cómo puedo usar eso de forma adecuada? Pienso yo que una forma de utilizar a las Mary Sue y Gary Stu sin que sea algo malo es en el ámbito cómico. En la comedia todo se vale. Un buen ejemplo de Gary Stu en el ámbito cómico es Saitama de One Punch Man. El personaje sabe que es fuerte, puede ganar a todo el mundo de un solo golpe, pero el personaje se siente vacío porque no logra encontrar un oponente de su altura. Y de paso se burla de varios arquetipos como la sobreexposición y se burlan de los villanos que son malos porque sí. Sin embargo, aunque se puede usar un Gary Stu o una Mary Sue de forma adecuada en la comedia, hay que saber diferenciar entre una Mary Sue y un Gary Stu de un personaje fuerte. Para eso utilizaremos a Ogami de Danganronpa y Kirito de Sword Art Online. Sakura Ogami es una mujer corpulenta que cumple el arquetipo del maestro. Y viendo el título, que es la luchadora definitiva, ya se imaginarán el caos que puede provocar esta mujer. Y aunque el análisis y la deducción no eran su fuerte, aún así ella cumplía el rol de la voz de la razón, calmando a todos en el peor momento. Sin embargo, pese a su fuerza, tiene algunas pequeñas debilidades. Cuando vemos su Free Time Event, podemos denotar que ella, aunque consiguió el título, siente que no lo merece, ya que lo consiguió por mero default, ya que la persona que tiene el título original está en cama y no puede hacer nada al respecto, y eso la llena de impotencia y frustración. Además de que en una ocasión Monokuma la manipuló para que fuera su topo, haciendo que ella traicione a los demás debido a que tenía cautivos a toda su familia. Y luego del incidente de Asahina con la genocida Show,
fue cuando Sakura decidió tomar las riendas de su vida y acabar con todo, demostrando fortaleza tanto física como mental. Y con Kirito, aunque las cosas no eran malas de principio, vemos un par de problemas. Si bien se puede medio justificar que el tipo sea un beta tester, eso no quiere decir que pueda hacer otras habilidades sacadas del culo, ya sea volverlo un super hacker, hacer que vuelva de la muerte, esquivar balas o hacer que todas las mujeres caigan a sus pies. Cuando haces que la trama favorezca a tu personaje en todo momento, ahí es cuando tenemos un problema, ya que para que un personaje sea creíble, debes darle habilidades en las que no sea bueno y habilidades en las que destaque. Si tienes un personaje que es bueno en la música, puedes hacer que sea malo bailando. Un ejemplo que puedo dar es Dexter del laboratorio de Dexter, un niño superdotado que en cuanto a sentido común no es muy brillante que digamos, ya que en un capítulo Dexter se pone unas grapas en la cabeza para que los lentes no se le caigan. O cualquiera de las main six de My Little Pony, ya que todas ellas tienen virtudes pero también tienen defectos. Un defecto de Applejack que puedo resaltar sería su neciedad. En el caso de Rainbow Dash estaría su orgullo, en el caso de Twilight su perfeccionismo, en el caso de Fluttershy la necesidad de sentirse amada por algún animal, la de Rarity el perfeccionismo, y la de Pinkie Pie su obsesión que todos sean felices. Sin embargo, no se excedan con los defectos, ya que estarían escribiendo un anti-Sue, que sería la contraparte de las Mary Sues y Gary Stu's. Una vez ya nuestro personaje esté listo, vamos a ponerlo en marcha con la acción, y para eso necesitamos un buen desarrollo. Antes de escribir un personaje, tenemos que saber qué rol va a ocupar, y para eso tenemos las dimensiones. En la ficción existen tres tipos de personajes: el personaje unidimensional, el personaje bidimensional y el personaje tridimensional. El personaje bidimensional es un personaje que mantiene un solo comportamiento en toda la historia y que varía bastante poco y carece de desarrollo. Un personaje bidimensional es mucho más variado en sus emociones y tiene desarrollo, solo que este es un tanto predecible. Y por último, el personaje tridimensional es mucho más complejo que el resto. Son personajes que son más humanos y tienen comportamientos muy impredecibles. Para que este tema se entienda un poco mejor, vamos a utilizar la analogía de un videojuego, ¿quieren? Los personajes unidimensionales representan a los NPCs, personajes que vagan por ahí dándote ítems o información o mostrándote más de su lore. Los personajes bidimensionales son los compañeros que reclutamos a lo largo de la aventura, son los personajes con los que pasamos buenos momentos, grandes risas y a veces momentos de gran tensión, pero sabemos cómo se va a comportar porque su comportamiento es algo ya preprogramado. Y el personaje tridimensional somos nosotros, así es, somos el jugador, el que toma las decisiones y depende de quién tome el mando, nuestro comportamiento va a ser muy impredecible. Podemos ser ya sea el héroe del pueblo o la perdición de todos. Es importante abarcar el tema de la dimensionalidad, ya que eso determina el rol que ocupará el personaje dentro de la historia. Un ejemplo de personaje unidimensional son los Minions de la película Mi Villano Favorito, personajes que solo están ahí para hacer tonterías o alabar a su jefe. Un ejemplo de personaje bidimensional sería Sonic the Hedgehog, un personaje que tiene el comportamiento alegre y aventurero. Sin embargo, en ocasiones ha mostrado su preocupación genuina por sus amigos o proteger a los que necesita. Y como personaje tridimensional tenemos a Light Yagami, que al inicio nos mostraba a Light como un estudiante aplicado, pero cuando la Death Note llega en sus manos, vemos cómo poco a poco comienza a corromperse por el poder. Una vez que los roles fueron determinados, es momento de desarrollar la historia. Y para desarrollar la historia necesitas una buena motivación, ya que esta es la que impulsará la trama. Toda historia necesita un conflicto, ya que sin un conflicto no hay historia. Y a veces el antagonista no tiene que ser un villano, puede ser alguna situación o circunstancia. La motivación puede ser cualquier cosa, ya sea escapar de un lugar, salvar a alguien o buscar un objeto mágico. Las posibilidades son infinitas.
pero para desarrollar dicha motivación tiene que tener un porqué. Si quieres, por ejemplo, hacer que el protagonista salve a alguien, tienes que demostrar que ese alguien le importa y que ha tenido una conexión muy fuerte con esa persona. No necesariamente tiene que ser una princesa, puede ser un familiar o un mejor amigo. Un buen ejemplo de motivación se puede ver en Naruto. Todos aquellos que vieron Naruto saben que su objetivo principal es convertirse en Hokage, pero la duda es ¿por qué quiere volverse Hokage? Ese hecho nació debido a que en su infancia siempre estuvo solo, nadie lo atendía, nadie lo miraba, más que nada por el Kyuubi que estaba en su interior, que fue lo que arrasó toda una aldea, viendo a Naruto como un monstruo. Motivo principal por el cual Naruto hace bromas pesadas, para que la gente lo mire, y es por eso que desea ser Hokage, para que todo el mundo lo vea como un héroe y no como un monstruo. Sin embargo, por más buena que sea la motivación, tiene que tener un buen desarrollo, y para eso vamos a ver algunos arcos de personaje que pueden servir de ejemplo. El arco de redención, que es básicamente cuando un personaje que al principio era malo pasa por todo un proceso para volverse una mejor versión de sí mismo. Y para este arco voy a tomar de ejemplo al príncipe Zuko de Avatar, la leyenda de Aang. Al principio de la historia, Zuko era un príncipe caprichoso, pero que aún así tenía algo de bondad. Su objetivo inicial era capturar al Avatar, pero la duda es ¿por qué surgió esta obsesión? Al principio se nos cuenta que Zuko tuvo una riña con su padre, pero se vio obligado a enfrentarlo, y como no quería pelear contra él, su padre terminó calcinándole media cara y obligarlo a vagar por el mundo en busca del Avatar. A lo largo de la primera temporada, vemos a Zuko pasando por varias peripecias solo para capturar a Aang. Sin embargo, en cierto punto de la historia se vuelve un fugitivo, obligándolo a huir junto con su tío. Durante la segunda temporada, vemos al príncipe Zuko vagando por el mundo, mirando todo desde otra perspectiva. Y luego de reencontrarse con su tío, luego de separarse, estos deciden ir a Ba Sing Se a iniciar una nueva vida. Sin embargo, por obras de la vida y el destino, se reencuentra con su hermana otra vez y esta decide seducirlo para que vuelva a la Nación del Fuego. Zuko cae a la tentación por necesidad de amor y traiciona a su tío, lo cual terminó siendo su peor error. Y en la tercera temporada vemos a un príncipe Zuko inconforme y que se siente vacío, y luego se da cuenta de toda la verdad, después de haber vagado por el mundo, de haber visto todo desde otra perspectiva e iniciar una nueva vida. Es cuando Zuko se da cuenta de que su padre nunca lo ha amado, y ese sería su último paso para madurar, darse cuenta de las cosas y que no todo es lo que él cree. A partir de ese punto, Zuko decide tomar las riendas de su vida, traicionando a su padre, uniéndose al equipo Avatar, enseñándole a el fuego control y pidiéndole perdón a su tío. Como podemos ver, el príncipe Zuko pasó por muchas peripecias solo para madurar. Obviamente Zuko no fue a decirles todo sobre su pasado al equipo Avatar, solo fue a decir lo siento, la cagué. Una cosa que jamás deben hacer a la hora de los perdones es justificar los actos de el personaje, porque eso demuestra bastante inmadurez y que no aprendió realmente nada. El siguiente arco de personaje es el viaje del héroe. Si ustedes conocen de mitología, sabrán en qué consiste este tropo. Comienza desde un status quo, el llamado a la aventura, que puede ser una carta o una situación, la asistencia, que es un personaje que lo ayuda, y cuando el personaje comienza a descender, directo a la aventura. La contienda, que son los obstáculos que el personaje tiene que pasar. El enfrentamiento es cuando se encuentra por primera vez al villano. La crisis, que es cuando el personaje entra en una profunda depresión debido a la derrota, pero se levanta nuevamente para enfrentarse al enemigo. La recompensa, que una vez logrado el objetivo, obtiene lo que merece. El resultado puede variar, depende de la historia, que es básicamente el cambio que logra el personaje a ese mundo. Luego de eso, el personaje regresa a su hogar. Y vuelve al status quo, pero con una nueva visión. En el entretenimiento existen muchas historias que abarcan este tropo, ya sea Mulan, ya sea Los Juegos del Hambre, ya sea Harry Potter, ya sea El Señor de los Anillos, todas comparten este mismo tropo.
y es un tropo que sigue vigente hasta el día de hoy, ya que es un tropo que se puede adaptar a diferentes épocas, porque el ser humano se enfrenta a diferentes obstáculos en su vida todos los días. Y el último arco que veremos aquí como ejemplo es el arco de la venganza, que es cuando un personaje sufre una desgracia y busca acabar con aquel que le desdichó. Aunque dicha venganza no tiene que ser necesariamente contra una persona, puede ser contra todo un sistema o contra el mundo que le rodea. Sin embargo, para hacer una buena historia de venganza tienes que tomar en cuenta una frase: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Un buen ejemplo de historia de venganza es el Punisher, un ex militar que perdió a toda su familia por culpa de la mafia y que desea matar a toda la mafia y de paso acabar con todos los criminales hasta que alguno lo mate, ya que siente que no le queda otra cosa en el mundo. Hacer un personaje no es nada fácil, ya que requiere de mucho tiempo, paciencia y dedicación, además de mucha investigación a la hora de querer utilizar un concepto como personaje. Y recuerden, la primera versión nunca va a ser la definitiva, pueden hacer varias versiones betas hasta encontrar la definitiva. Eso consiste en la creación de personajes. Bien, sin nada más que decir, se despide su amiga la pájara verde deseándoles una feliz tarde o noche. ¡Hasta luego! ¡Chao! Muchas gracias por el video, no olviden darle like, suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, apoyarnos en Ko-fi y seguirnos en nuestro grupo de Discord. Te habla Doriri y te deseo una feliz tarde o noche.